funcionan en el área metropolitana del Distrito Nacional y sobre todo a través de Radio HZ Broadcasting Nacional. Podemos llevar a cabo este programa con el apoyo de nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo anda? Muy buenos días a todos los multimedianos bondadosos que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo anda la prensa de hoy? Bueno, la prensa de hoy está un poquito, volvió a calentarse un poco. Ella está siempre caliente, pero hoy subió un par de grados de temperatura cuando los gobernadores de las provincias del país reclaman pongan fin a los apagones. Ese es un reclamo no solo de los gobernadores, creo que todo el pueblo dominicano entra en ese mismo concierto. En segundo lugar tenemos el titular del periódico El Siglo, de primera plana, que dice: Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano y el PRD, piden preservar la reforma judicial dentro de lo que se incluye la estructura de la Suprema Corte de Justicia, de nuestra querida Suprema Corte de Justicia. Ya comentaremos eso. Sí. En tercer lugar, desde luego, tenía que venir desde ahí, no de otro lugar. La Contraloría detiene compras de vehículos para funcionarios. El procurador de la Contraloría echa para atrás varias solicitudes. Déjame ver esa información. Bueno. Adelante con... No tenemos más información. Esos son los tres principales titulares. Déjame hacer un comentario con relación a la petición del presidente Mejía, del PRCC y el PRD de preservar la reforma judicial. Ya se habían pronunciado los jueces de la Suprema ayer pidiendo que se preservara la reforma. Ellos están pidiendo que se le preserve su condición vitalicia en ese lujoso puesto, bien remunerado, bien dotado de todo. Prestigioso. Bueno, lo prestigioso ya depende de la labor que hacen, y ya en ese sentido yo creo que lo que merecen es crítica. Porque a diferencia de la expresión del presidente, que dijo: estoy muy satisfecho por la forma en que se ha manejado eso ahí, refiriéndose a la Suprema, señaló que no he pensado convocar al Consejo Nacional de la Magistratura. Falta un magistrado. Y creo que hay como 5 o 6 jueces que ya pasaron de los 75 años y quieren quedarse ahí, porque que no se les aplica retroactivamente el asunto del límite de los 75 años. ¿Y por qué fue que sacaron a los que estaban antes? No es porque ya tenían una edad demasiado avanzada para que pudieran rendir. Y yo creo que si esa Suprema no ha rendido, en términos de lo que son los asuntos importantes que se pusieron a su consideración por parte del pueblo dominicano, haciendo uso de la obligación que nos pone la Constitución de la República de tener una actitud de responsabilidad ante la preservación del Estado de Derecho. Somos los ciudadanos los que estamos llamados a preservar el Estado de Derecho y la Constitución de la República. Léanse la Constitución de la República y busquen a ver dónde recae la preservación de ese Estado. Además, no tenemos que ir muy lejos para dejar claramente demostrado que a la hora de nones, el único que preserva la constitucionalidad en este país es el pueblo. Ya lo demostró tirándose a la calle a pelear por su constitucionalidad. Eso fue lo del 65, que ahora viene un nuevo aniversario en este mes. No fueron los otros sectores, con excepción desde luego que te voy a indicar que el movimiento Enriquillo fue un movimiento militar. Un movimiento militar. Y para hacer excepción en la historia de América Latina, es el único movimiento militar que se produce para devolverle al pueblo su mandato. ¿Y dónde estaban los demás poderes del Estado? En ninguna parte. ¿Dónde estaba la sociedad civil? Los empresarios estaban del lado del golpismo. Entonces, a la hora de nones,
el verdadero vigilante y el que después pone los muertos, es el pueblo dominicano. Entonces, esa Suprema Corte se sentó ahí y desestimó todas las instancias de inconstitucionalidad que a nombre de un amplio sector del pueblo dominicano se presentaron contra ese desastre de la capitalización. Esa repartición que se hizo del patrimonio nacional, de lo que eran las empresas y servicios esenciales y estratégicos del Estado, comenzando por la energía eléctrica. Entonces ahora resulta que el presidente está satisfecho. Bueno, para que aclaremos las cosas, resulta ser, como se ha dicho, le escuché a alguien decir que era una podredumbre lo que había antes. Sí, es verdad. Cuando el Senado de la República nombraba a los jueces, yo recuerdo haberle escuchado la expresión al presidente Balaguer de decir que eso era una especie de mercado donde se vendía al mejor postor la sentencia, y era verdad. Y era verdad. Pero en realidad, quien controlaba ese Senado era el gobierno del doctor Balaguer, porque tenía mayoría en ese Senado. Y era el que controlaba el Poder Judicial. Entonces, ahora resulta que el Congreso, que perdió la facultad de designar los jueces y de controlar sus decisiones, quiere eliminar la actual situación, pero la quiere volver a la posición anterior. Bueno, contra eso nos tenemos que oponer todos. No podemos volver a lo que teníamos. Pero tampoco nos podemos quedar con lo que tenemos. Porque eso no ha sido otra cosa que una frustración a las expectativas, a la justificada, el justificado anhelo que tenía el pueblo dominicano de que saliéramos de la situación anterior para mejorar. Es una frustración parecida a la que estamos teniendo ahora con la política económica del gobierno. Que por cierto, Roger, por ahí vas a encontrar que el presidente le ha dado instrucciones al equipo económico que se reúna a buscarle salida a lo que ellos mismos han creado. Bueno. Yo no acabo de entender a mi amigo Hipólito. Aquí dice, está. Ajá, los tres guiaron a Pedro. Equipo económico del gobierno evaluará medidas para dinamizar la economía nacional. Hipólito Mejía instruye a analizar diversas opciones. Ahí están lo que se califica como el equipo económico del gobierno. Que yo creo que no está completo. No, faltan bateadores. Bueno, para comenzar resulta que ahí no está el secretario técnico. Bueno. Parece que le está en otra cosa, que no es la economía. Pero por aquí tengo otras declaraciones de él que tengo que comentar sobre inversiones. Pues yo le diría al presidente Mejía que si él, como dice aquí, instruye a analizar diversas opciones, ¿verdad? Dice, el equipo económico del gobierno se reunirá en los próximos días por instrucciones del presidente Hipólito Mejía para adoptar medidas que contribuyan a dinamizar la economía afectada por la desaceleración en los últimos meses, reveló ayer el secretario de Finanzas. Entonces él admite que está desacelerada la claro, economía. Pero aquí hay otro rotulito, este es muy interesante. Por favor, este titular que está aquí. Hagan un close. Sánchez Baré atribuye baja de la recaudación en aduanas a la reforma arancelaria. Okay. Ahora sí estamos hablando de la verdad. Okay. Porque eso es así. Ustedes van a recordar que yo he explicado que escuché a ese equipito que está ahí retratado, sobre todo a Guerrero Prat y a Calderón, explicar en la televisión antes de las elecciones. Y yo me puse las manos en la cabeza, dije, Hipólito va a perder las elecciones si el elector oye a esta gente diciendo lo que está diciendo. Si lo hubieran expuesto una segunda vez, la pierde. No, yo creo que fue que en el programa que se pasó tenía un alcance limitado y el pueblo a la hora que se pasó tampoco tuvo alcance. Por eso te digo, a ese programa. Si yo lo escuché una segunda vez y me quedé alarmado, ¿verdad? Porque ellos estaban diciendo que se iba a bajar el arancel porque se iba a subir, mejor dicho, se iba a subir el ITEVI al 12%, porque se iba a bajar el arancel todo al 20%, todo igual. Se le iba a dar el mismo trato al producto terminado
que entra a esta economía a competir con lo que produce la empresa nacional, y el mismo trato se le iba a dar al insumo que necesitara la empresa nacional para procesar. Es decir, que con lo que tú comienzas, ahí mismo, lo que viene como producto terminado a competir contigo, ese es el mismo trato arancelario que iba a tener. 20%, todo igual. Digo, pero eso va a quebrar el aparato productivo nacional. Y a lo externo también. Y llamé entonces a Hipólito. Primero fui a un programa de televisión y dije que ese no era el discurso de Hipólito. Y que ahora yo entendía, y dije en ese momento, por qué cada vez que cuestionaban a Hipólito sobre su programa de gobierno, que no lo había hecho él llamaba a otro y decía, fulano, explica tú eso. Digo, porque ese no es su programa. Se lo han hecho otros ahí en el PRD. La misma gente que hizo el programa neoliberal de Peña Gómez, para que estemos claros. Entonces, bueno, voy a la televisión, digo eso, y llego a mi casa y llamo a Hipólito. Digo, mira, acabo de venir de un programa de televisión, critiqué a tu equipo que anoche fue a la televisión y dijo esta barbaridad. Creo que eso te va a costar a ti muchos votos. Me dijo, vete a casa para que desayunemos juntos. Y desayunamos juntos. Y le expliqué todo eso. Todo esto que ahora está pasando, yo le dije, eso va a pasar. ¿Cómo se puede ahora decir que vamos a subir el ITEVI porque vamos a bajar el arancel cuando eso va a producir la quiebra del aparato productivo nacional? Porque tenemos que estar al día con lo que dice la Organización Mundial de Comercio. ¿Y acaso los Estados Unidos están al día con lo que dice la Organización Mundial de Comercio? Primer violador. No, pues yo lo he explicado muchísimas veces. Ellos preservan su economía con un sistema de cuotas. Si tú no estás en la cuota, tú no entras. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora están despidiendo muchísima gente en la zona franca. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos un sistema de cuotas. Ya para terminar el año pasado se retuvo una enorme cantidad de mercancías en las aduanas de Miami, porque no, ya se habían pasado por encima de la cuota y tenían que esperar que entrara este año para que le dieran paso hacia como parte de la cuota. Como parte de la cuota de este año. Pero ¿qué pasa? Que ahora, con la recesión en los Estados Unidos, la demanda, los contratos, se ha reducido drásticamente. Y ayer había la información de que habían despedido 15.000 obreros en zona franca. En la zona franca, en Cibao. Sí. Pero hoy sale otra información en Barahona. Entonces, hay que cotejar todo eso. Ahora resulta, dice Sánchez Baré, que las recaudaciones en el organismo son normales. Oiga bien, según las proyecciones para los primeros meses de aplicación de la ley 147/2000 de reforma arancelaria. Pero es normal, como aquello de la muerte natural del hombre que se muriera. No, el hombre que lo pisó un tren. Era natural que se muriera. Sí, porque dijo, ¿cómo iba a ser eso muerte natural? Bueno, porque lo pisa un tren, lo más natural es que se muera, ¿no? Pues claro, la reforma arancelaria estableció el desmonte de los aranceles y dijo él ahora que las proyecciones normales, lo normal era que bajaran, ¿no? Después dice, explicó que como resultado de la aplicación de la indicada legislación, se aplica la tasa cero de un 3% alrededor de un 57% de las subpartidas arancelarias. Sostuvo que ese desmonte ha provocado una disminución en las recaudaciones aduanales, ya que con esa ley bajan los aportes de aduanas al Estado. Enfatizó que las medidas que se vienen tomando en aduana como resultado de los acuerdos de libre comercio se encaminan hacia la eliminación de los aranceles aduanales en el 2000. Y por ahí sigue. Entonces, bueno, y ahora el presidente le pide al mismo equipo que parió todos esos disparates que busquen el remedio. Yo creo que el remedio era la destitución de ese equipo de gente. Eso es lo que hacen en otros países los presidentes cuando tienen una situación como la que en este momento está confrontando el gobierno de Hipólito Mejía. Y entonces dice aquí que él dice que la crisis es social, que no es económica, pero toda crisis social deviene, como dirían, dimana, sale de una crisis económica, no viene solita. O viceversa. Siempre están conjuntamente o viceversa, entrelazadas. La crisis económica termina en una crisis social y política. Ahora aquí encuentro otro titular que dice que el CONEP reclama aprobación de la ley de electricidad. Y así lo exponen Marino Ginebra, Elena Villella. Bueno, hay que recordar que Elena Villella es ahora la única dominicana representante del pueblo dominicano en diálogo interamericano. Es la sustituta del doctor José Francisco Peña Gómez, que era antes el único dominicano
que era miembro de Diálogo Interamericano. Ya hablaremos bien extendido del Diálogo Interamericano. Bueno, así dicen ellos que les preocupa que sea... ellos están esperando que la nueva ley de energía permitirá que tengamos un futuro mucho más claro para las inversiones en República Dominicana, porque hay que recordar que cuando el presidente Mejía estuvo en Taiwán, los inversionistas taiwaneses que no se pierden, dijeron, bueno, pero es que ustedes tienen un problema de energía que no nos permite producir en forma competitiva. Resuelvan ese problema o vamos a nosotros a aportarle alguna ayuda para resolver ese problema. Es que no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando la gente sabe dónde es que están las bases de todo, usted no le puede venir con cuentos. Y además hay una serie de expresiones de esta gente. Están pidiendo que se apruebe todo eso que está en el Congreso Nacional. Yo le quiero decir, eso está en otra de las informaciones, a los representantes del empresariado nacional, que esa ley de electricidad, tal y como está, ahora mismo las informaciones que están en la prensa es que hay un tranque. Ustedes saben por qué hay un tranque. Pero bueno, ¿y cómo usted puede poner de acuerdo a los salteadores que fueron beneficiados con ese regalo que se les hizo? De aquí está este negocio sin usted poner un centavo. Comience ahí a expoliar a todos estos infelices, que yo lo voy a respaldar. Entonces sin poner un centavo. Y a esa gente se le da la oportunidad de ir a sentarse allí con los legisladores a opinar. Y el pueblo dominicano, ¿quién los representa ahí? Parece que algunos legisladores se han hecho eco del interés del pueblo dominicano. Se abrogaron ese rol. Algunos legisladores, una minoría, para dignificar por lo menos la capacidad de esa minoría de estar a la altura de su responsabilidad. Y eso es lo que ha creado el tranque, porque la legislación como está planteada le impone incluso penalidad a las distribuidoras por los apagones. Dice ahí, ahora sale una declaración del inefable ingeniero Ovalle, el superintendente de electricidad, el mismo que salió retratado con Edenorte, de Sur y Este, en una promoción comercial de esas empresas y estimulando a todo el mundo a pagar, ¿no? No importa que sea la tarifa más cara del hemisferio y el doble de lo que paga el ciudadano norteamericano, o como dijo el secretario Calderón, la tarifa más cara del mundo, tarifa eléctrica más cara del mundo. Pero no importa, pague. Y si le sobrefacturan, pague primero y averigüemos después. Que el averiguado después es que usted va a tener que pagar como quiera. Y que eso entonces le tendrá una facilidad para usted pagar esas sumas increíbles con que a ellos se les ocurre abultarle las facturaciones a muchísima gente. Y no hay solución porque nadie protege a los dominicanos, ninguna autoridad. Bueno, pues yo quiero decirle que de acuerdo con la ley sí hay base. Como dijo ayer el señor Ovalle, que no podía hacer nada porque no tenía una base legal. Él no la tiene. Pero el departamento dije no, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio, de donde depende la Superintendencia de Electricidad, sí tiene atribución. ¿Por qué? Porque dice la ley que está prohibido instalar contadores en este país que no estén previamente calibrados y certificados por Digenor. Y que todo lo que se instale que no esté de acuerdo con la ley debe ser removido. Ay, ¿por qué Digenor no sale a remover los contadores de norte, de sur y de este? Que no llenan ninguno de los requisitos de la ley. ¿O es que no vamos a cumplir con la ley dominicana? Porque hay que apoyar a los extranjeros al margen de la ley y aunque la ley proteja a los dominicanos. Ahí es que vamos a ver si el gas pela, como dice el pueblo. Porque la ley dominicana se respeta o en este país van a pasar cosas muy serias. Oiga que se lo digo hoy. No es posible atropellar a los dominicanos pasando por encima de su Estado de Derecho. Porque nos estemos congraciando con una partida de extranjeros que no tienen otro calificativo que nuevos piratas al estilo de Francis Drake. Entonces hay una situación que el gobierno no puede estar haciéndose el perdido en el espacio. Hay una situación delicada. Ahora ya comienza a admitirse que hay problemas en la recaudación.
Ya lo había admitido el presidente Mejía cuando el otro día, ante el titular aquel del listín, decía que el Banco de Reserva había financiado 1.500 millones, ¿recuerdas? Sí. Y él dijo, no, yo tomé 150 millones prestados. De dólares. Todavía no sabemos si eso fue autorizado por el Congreso o qué. ¿No? Esas son cosas que se le han permitido pasar por debajo de la puerta. De todos modos, hoy los gobernadores, dice la prensa, están reunidos o estaban reunidos, alarmados, pidiendo que se pongan fin a los apagones. Demandando. Los gobernadores estaban reunidos con el secretario de Interior y Policía. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes recordarán que he estado diciéndole todos estos días y en el mes anterior también al gobierno. El próximo mes es abril, no se pierdan con eso. Y en la información de ayer decía que en Bonao se habían producido desórdenes y las autoridades habían sido apedreadas. Tuvieron que refugiarse en un recinto de una oficina pública porque la población le cayó a pedradas a los funcionarios gubernamentales, incluyendo a los legisladores de esa provincia. Y las reivindicaciones no incluían el problema de la energía eléctrica, que Bonao tiene otras prioridades y otros problemas, pero ya se había pronunciado el municipio de Constanza, encabezado por su ayuntamiento, que declaró el día de duelo municipal. Yo llamé, por cierto, al síndico, sí, y le pasé la información de la legislación que le permite, que la traje aquí, precisamente la de la Comisión de Servicios Públicos, que se funciones de esa comisión se han traspasado a los respectivos ayuntamientos, y eso le da facultad de supervisión sobre todos esos servicios, incluyendo electricidad, agua, etcétera, y además hacerse eco de los problemas de los usuarios, que son los miembros de las comunidades municipales respectivas, ¿verdad? Entonces esa es una situación que tiró a la calle al municipio de Constanza. Ustedes vieron las fotografías. Y en otras comunidades, bueno, también en el mismo municipio de Constanza hubo incluso un intento de quemar la oficina del norte y del sur. Y en otras comunidades del interior han estado rompiendo los contadores. Entonces el gobierno, que no se juegue con eso. Esa gente está abusando de una situación inaceptable en donde el costo de la energía es el costo de la ineficiencia y el latrocinio que pasó antes por la corporación y que ahora será bendecido y entregado por obra y gracia de Leonel Fernández y Antonio Isa Conde a estas compañías de extranjeros que ahora tenemos aquí en la República Dominicana. Vamos a hacer un breve paréntesis para pasar a la cabina, para que pasen las promociones institucionales y nosotros ordenar un poco ahora las llamadas, que vamos a darle más tiempo que la que le dimos ayer. Vamos arriba. Aquí tenemos unas declaraciones del secretario Calderón que queríamos comentar. Dice aquí el periódico Hoy, en un reportaje del periodista Mañón, que el secretario de técnico Rafael Calderón afirma se recupera liquidez de la banca. Dice que la banca comercial tuvo una recuperación en su liquidez al reportar una inyección de 2.300 millones, mejorando la economía en comparación con los primeros 2 meses del año.
Pero bueno, ustedes recordarán que se ha dicho siempre que si una botella está por la mitad, usted puede decir que está medio vacía o puede decir que está medio llena, ¿no? Y es lo mismo, la botella está por la mitad. Esa botella está medio llena. Eso es un mensaje optimista. Y esa botella está medio vacía, es un mensaje pesimista, ¿verdad? El secretario Calderón nos da un mensaje optimista y nos dice que la banca ha recuperado su liquidez. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir del otro lado? Que tienen dinero que no han podido colocar porque es demasiado caro para la mayor parte de la gente que lo necesita. Muy altos los intereses. ¿Verdad? Y entonces vamos a ver cómo la banca, visto también del lado de que la botella está medio llena, va a estar con mucha liquidez en las próximas semanas o meses, mientras la economía sigue estancada, porque no hay forma de poder utilizar ese dinero tan caro. Esos recursos Parece que ahí. tenemos una llamada. Vamos a ver si nos pasan la llamada. Adelante la llamada que tenemos. Adelante. Nos dieron señas que teníamos una llamada. ¿Aló? 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 Sí, ¿con quién hablamos? Con Rafael Medina. Adelante. Le doy, lo primero que le doy es saludo especial a ustedes por su forma de ser, porque los hombres serios están escasos, pero quedan. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué un gobierno inteligente, no malintencionado, que es un hombre serio también, no se acompaña de hombres como ustedes para hacer lo que hay que hacer aquí? Porque siempre mientras que él siga buscando la gente que hay, tienen que preguntarle a otro, porque no saben hacer lo que van a hacer o no tienen la moral completa. Siempre seguirá ocurriendo, porque ahí está usted, ahí está Tomás Castro, está Flores Estrella, hombres así que saben de todo, y entonces están nada más diciendo lo malo que se está haciendo, entonces porque hombres así no eran de verlo puesto, no ahora, no desde ese tiempo. Bueno, le agradecemos sus expresiones. Bueno, el presidente está rodeado de la gente que él seleccionó. Ese es su privilegio y es también su responsabilidad. Nosotros somos, en lo personal, amigos de él. En lo político, también somos amigos de él, pero somos más amigos de nuestro país. Y tenemos que decirle las cosas, ya se lo dijimos ayer. Si él no va bien, nosotros como sus amigos tenemos que decirle que no va bien y se le debe a dejar a los lambones, que como él les llama, que dicen que todo está bien cuando todo no está bien. Adelante la otra llamada. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bueno. Estamos oyéndole como siempre. Muy preocupado. Gracias. Sí, así estamos. Permítame comenzar por un cuento de campo. Como ustedes son versados en todo en este país. Sucede que había un cuatreros son los que se dedican a robar en el campo. Y se robó una vaca de un ganadero. Y resultó que cuando la llevaba amarrada, se le enredó el lazo en una de las patas del ladrón y la vaca salió huyendo. Y el hombre afanado por desamarrarse, no podía. Dice, bueno, si yo no logro romper esta soga, vamos llegando al dueño de la vaca. Y esto nos cambia, vamos a llegar pero rápido, pero muy rápido, donde el dueño de la vaca. Bueno. ¿Qué le parece? Yo creo que sí. Lamentablemente, ¿no? Porque yo creo que hay que tratar de que este país marche bien. Ese sería el mérito de cualquier gobierno que lo logre. Y ese es el mérito que nosotros hubiéramos deseado y que deseamos para el gobierno de nuestro amigo el presidente Mejía. Eso es cuando él quiera, ¿no? Tampoco lo podemos obligar, pero nosotros los que somos ciudadanos y estamos soportando las consecuencias de los errores gubernamentales tenemos que protestar. Y ese es nuestro derecho. Y gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Nosotros tenemos el derecho de protestar. En democracia tenemos el derecho a protestar. Y yo venía hoy precisamente con el ánimo, arquitecto, de decirles a nuestros queridos oyentes y televidentes y a usted también, que cada día me voy llevando más y más la impresión de que el presidente Mejía no escucha, de que nada le está llegando.
porque estos mismos mensajes, o muy parecidos a estos mismos señalamientos que le hacemos aquí, que le hace usted con tanta propiedad, y le hacemos nosotros, y le hacen los otros programas, son exactamente sobre los mismos aspectos, y le señalan diferentes, inclusive esas, proponen soluciones, le plantean, le airean el problema, y todos los días la respuesta que recibimos es precisamente todo lo contrario. Y dijo esta mañana, y yo me afianzo a ella, que hasta que él no destituya a ese equipo con el que está jugando el béisbol, él no va a hacer carrera, ni va a comenzar a ganar el juego. Adelante con la próxima llamada, por favor. Buenas. Buenas. Un saludo al arquitecto Payana Anita y a Rodrigo Gamo Piña. Es primera vez que yo escucho su programa, pero soy asiduo con la estación. Ajá, muy Yo bien. realmente ¿Con quién quiero hablamos, decir por favor? Ajá. ¿Con quién hablamos? José Alberto Lora. Encantado. Adelante, Yo señor. quiero decir algo, y es lo siguiente. El asunto de la Suprema Corte de Justicia. No entiendo el caso, en el entendido de que una persona no puede ser juez vitalicio. Es decir, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ustedes hicieron el programa exactamente con lo que yo iba a decir desde que puse el programa. ¿Cómo es posible que una persona que ha desestimado todas las instancias que benefician a la población, en beneficio del pueblo, porque el lío de la energía lo tenemos porque ellos no se van a empantalonar? Entonces, una persona que no está impartiendo justicia en beneficio de la población, no es posible que quiera real y efectivamente quedarse ahí hasta que él quiera. Eso no puede ser así. Yo no estoy con los legisladores, que los legisladores hagan lo que quieran, pero sí estoy con que a esa Suprema Corte de Justicia hay que ponerle por lo menos un límite. Si el presidente de la República es por 4 años, ¿por qué ellos tienen que ser por 10, por 15 o por 20? No, y sobre todo, déjame decirle algo. El tiempo de permanencia en el cargo, que lo que se refiere a inamovibilidad, debería irse incluso ganando. Es decir, tengo entendido, yo no soy jurista, pero intervine hace ya unos años en un panel donde esa idea la expuso el hoy difunto doctor Marcio Mejía Ricardo. Decía que en Estados Unidos, en un estado de los Estados Unidos por lo menos, los jueces de la Suprema Estatal eran escogidos por un lapso de tiempo. Después que pasaba ese lapso de tiempo eran evaluados, y cuando se dice evaluados se examinaban sus finanzas incluso, para examinar que se habían comportado con honradez, éticamente, y que no había habido un abultamiento inexplicado de su condición económica, ¿no? Y si satisfacían todos los requisitos de ese examen, entonces se le convalidaba por creo que 8 años. Otro periodo, no sé. Y entonces a los 8 años volvía y se le pasaba balance, es decir, se fiscalizaba, porque es que la corrupción puede permear en todas partes. Entonces, si hay corrupción y tenemos jueces vitalicios, bueno, eso se parece como el caso de un amigo mío, que cuando se eligió el gobierno pasado, que comenzó a derivar en la dirección contraria de lo que se suponía, yo le estaba diciendo, bueno, esto van a ser 4 años muy largos. Y él estaba tan entusiasmado al principio que decía que no, que 4 años eran muy cortos, que debían ser 6 años, que él estaba de acuerdo con que se le dieran 6 años a un gobierno. Y yo le decía, mire, mi amigo, 4 años de un gobierno bueno son cortos, pero 4 años de un gobierno malo es una eternidad. Y como a los 3 meses me lo volví a encontrar y me dijo, mira, tú sí tenías razón, porque ya comenzaba a sentir la consecuencia de lo que nosotros habíamos visorado que venía. A derivar. Entonces eso pasa con esos señores jueces. Si se tratara de jueces buenos, bueno, pues se podrían quedar ahí toda la vida. Y si se tratara de jueces honestos, se podrían quedar ahí toda la vida. Pero usted se imagina que nos quedemos toda la vida con jueces que no sean idóneos, que no sean honestos, que no sean capaces, etcétera, porque llegaron ahí por una de esas diabluras que hace la política dominicana. Y ahí están. Y ya nos fastidiamos, nos quedamos ahí. No, eso no puede ser. Entonces, como este es un país que va dando tropezones en el camino de la democracia, yo creo que las instituciones que son formadas por los hombres, y cuando digo hombres me refiero también a las mujeres, hombres y mujeres, no quiero caer en el cliché ese de los dominicanos y las dominicanas, y los hombres y las mujeres.
entonces las instituciones se someten a prueba y usted somete a prueba a quienes la integran. A ver si dan la talla. Cuando fallan las personas que integran las instituciones, fallan las instituciones. ¿Y el pueblo está condenado a quedarse con esa institución que no funciona? No, definitivamente que no. Y si no se van por las buenas, lo que se está invitando es a que se vayan por las malas. Y yo se lo he dicho a los señores jueces de la Suprema, a quienes no les deseo ningún mal, pero yo no le puedo desear ningún mal al pueblo dominicano, del cual yo formo parte, y forma parte mis hijos y mis nietos, que ahora tengo uno más. No, yo tengo que asumir mi responsabilidad ciudadana de tratar de resolver estos problemas. Por eso todavía estamos luchando, porque no puedo ser tan irresponsable esta generación a la cual yo pertenezco, que le entregue esos problemas a la generación que viene sin nosotros hacer lo nuestro. Ah, mira, y ustedes quisieron, mira el problema que nos dejaron. Ni siquiera lo criticaron. No, nosotros estamos luchando contra eso. Y vamos a estar en la primera línea de lo que sea, de lo que sea, porque la tuvimos en el 65. Y aún a la edad que tenemos, vamos a estar en la primera línea de lo que sea. Primero ahora en los tribunales y después en la primera línea de lo que sea. Porque ¿para qué? ¿Qué otra cosa? ¿Para que tú no vas a estar sentado en su casa viendo destruirse la nación? No, que ni siquiera la vida misma. No podemos hacer eso. Entonces, la democracia dominicana tiene que construirse con la responsabilidad de todos sus ciudadanos. De todos sus ciudadanos. Y en ese orden de ideas nosotros estamos aquí para ayudar al pueblo dominicano a entender por qué las cosas no marchan bien. Adelante, pásenos otra llamada. Buenos días. Muy buenos. Arquitecto y señor Roger Ogando. Muy buenos días. Que enriquecen la conciencia nacional porque son personas verticales de una sola cara. Gracias por su consejo. Es para decirle que mientras sucede lo que está sucediendo, a los síndicos y regidores le están aumentando los sueldos, 50,000, 30,000 pesos. Sin embargo, ayer en Villamella quemaron casa, la policía, y desalojaron más de 600 familias, un desastre. Ahí están esa gente, agua, sol y sereno, y nadie dice nada. Diga algo, mi hermano. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue el desalojo? ¿A qué vino eso? ¿Aló? Parece que se fue de la línea. Pero es muy cierto lo que le acaba de decir. Sí, yo vi, lo que yo no tengo es la información de cuál fue el motivo de ese atropello que se produjo ahí. Tengo entendido que fue, como dice él, un desalojo, aparentemente por razones de ocupación de terrenos. Pero bueno, ¿cuáles terrenos fueron ocupados? Hay situaciones a todo lo largo y a todo lo ancho del país en donde de verdad que aquí se necesita antes que nada una absoluta idoneidad para el desempeño de los cargos, porque por ejemplo en el Tribunal de Tierras se necesita total y absoluta honestidad y idoneidad para bregar con todos esos conflictos en donde de un lado aparece una persona que reclama los terrenos y del otro lado resulta que aparentemente o son del Estado o fueron del Estado, y entonces viene la pregunta, ¿y cómo pasaron del Estado a manos de este otro? Sí, a mano privada. Sobre todo cuando uno ve el espectáculo que estamos en este momento viviendo, ¿no? Con bienes nacionales, que no hay que suponer que es la primera vez que eso sucede. No, no en lo absoluto. Lo que pasa es que ahora fue que se descubrió, sí, ¿no? De modo que ahí ha pasado muchísimas cosas. Yo recuerdo, y debo decirlo aquí, que había un solar en la avenida Enriquillo, o sea, en la prolongación de lo que es la Sarasota, que se sabía que era de bienes nacionales, y los vecinos me alertaron, me dijeron, se están cogiendo un solar que es del Estado. Y yo le pasé esa información a un periodista, el periodista lo denunció, y eso llevó a que el administrador de bienes nacionales echara para atrás la operación que estaban haciendo. Pero ya había unos equipos de un ingeniero metido ahí. Un águila. Pero poco tiempo después, ahí hicieron un edificio de apartamentos. Y nunca se supo cómo fue que eso llegó hasta ahí, ¿no? De modo que si nosotros lo ponemos a buscar ahí en bienes nacionales hacia atrás, vamos a encontrar muchas cosas. Yo quiero decirle algo también. Cualquier día de esto les voy a traer una lista que a mí me dieron hace mucho tiempo de las propiedades del Estado
y de las empresas que eran del Estado que estaban controladas por CODE. Es decir, había una inmobiliaria que era propiedad de CODE. Y yo tengo, y la encontré precisamente hace un par de días en mis archivos, la lista de propiedades que en esa época, estoy hablando por allá por los años 68, 69, imagínese, tenía el Estado Dominicano. Estaba nuevecito el Estado. Entonces, todavía no lo habían asaltado en la forma en que ha sido asaltado. Vamos a ver cómo podemos transferir eso en términos de información cartográfica, a ver qué es lo que ha pasado con esas propiedades. Mientras tanto, vamos a seguir agotando los temas. Yo no debo dejar de decir que los ingresos por ITEVI, de acuerdo a lo que salió ayer en la prensa, solamente se incrementaron un 3.98%. O sea, después de haberlo incrementado al 12% y de haber ampliado el universo, lo que ha habido es que se han caído, porque con un 98% nada más. Porque han disminuido la renta. Una llamada, por favor. Adelante. Adelante. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Roger Logando. Muy buenos días. ¿Quién hablamos? Quiero felicitarlo a ustedes por este valioso comentario, como siempre, que no tienen nada de desperdicio. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos, por favor? Yo a ustedes, ¿cómo? ¿Con quién hablamos? José García de los Jardines. Muchas gracias, señor Yo a García. ustedes lo comparo y lo vengo siguiendo, al igual que el licenciado Flores Estrella, por la coherencia, porque yo digo que amigo no es el que hace reír, es el que hace llorar, y esa crítica constructiva de ustedes ayuda mucho. Entonces, yo soy partidario también de que al gobierno se le están dando informes interesados, es decir, donde le están haciendo creer una cosa por la otra. En verdad, la situación de nuestro país es crítica y muy mala, por cierto. Yo digo, como dice Roger Logando Piña, de si sigue con ese equipo, no es solo que no va a meter una carrera, sino como quien dice, que los palos que nos van a dar a nosotros nos van a faltar costillas para soportarlo. Así que yo le exhorto al señor presidente de la República de que él está a tiempo de hacer un gabinete nuevo, un gabinete social, de que aquellos que no están funcionando, como el caso de la mayoría, sean destituidos de ese cargo, y que él se deje acercar de gente bien intencionada del partido y gente que en verdad sean serios y capaces para el bien del gobierno y de todos los dominicanos. Gracias, buenos días. Ojalá así sea, José, y gracias por tu comentario, Gracias como siempre, muy atinado. Sí, realmente así mismo es. Debo decir que el presidente Mejía debería aprender de lo que hacen otros gobiernos, que cuando llega un momento de una crisis, lo que hacen es que reorganizan el gobierno, ¿verdad? No se quedan con la misma gente. Entonces, el primer paso es reorganizar el gobierno para cambiar de política, porque la que se tenía no funcionaba, y lo que la tenían tampoco funcionaba, entonces se van la política y los políticos, se van. Entonces viene otro equipo, hacer nueva política. Claro. Pero usted no puede hacer lo que él le está pidiendo ahora, a los que echaron a perder en el pozo, y que sáquenlo ahora. No lo van a poder sacar. Y que ayúdenme, que tengo una situación social, una crisis social. No van a poder. Bien, otra llamada, por favor. Adelante. Buenos días. Arquitecto también a Roger Logando. Muy buenos. Pascual de Villas Agrícolas. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo estás, Pascual? El dinero que prestan los bancos es demasiado caro. Ahora, yo pregunto, ¿a cómo están prestando los bancos ese dinero? Todo el mundo sabe ya, muy alto. Ahora bien, los intereses que pagan los bancos a los ahorrantes, no sé cuál es la opinión de ustedes, si piensan que está también muy alto, si debe de haber una rebaja del dinero que se ganan los bancos por prestar el dinero, una rebaja a los ahorrantes, o si por el contrario se mantiene lo que se le paga a los ahorrantes y que se disminuya solo la ganancia de los bancos, para que así el dinero pueda llegar con más facilidad a un interés más bajo y entonces se pueda reactivar mucho más la economía. Gracias. Bueno, déjeme explicarle. Una de las cosas que se hizo aquí, precisamente dentro de los lineamientos nefastos de la globalización neoliberal, fue meter a todo en un mismo saco. Es decir, todo lo que era intermediación financiera, banca comercial, la banca especializada de crédito, las bancas, las entidades mutualistas, todo eso se metió en un solo saco y se le metió una sola regla. Eso fue siguiendo unas directrices que venían de Estados Unidos.
En los Estados Unidos, por ejemplo, las asociaciones de ahorro y préstamo las convirtieron en compañías privadas, en corporaciones privadas. Eso no llegó aquí, pero estuvo planteado. Pero el resultado es que si usted pertenecía a una asociación, una entidad mutualista de ahorro y préstamo para la vivienda, usted recibía una tasa de interés baja por su ahorro, pero cuando usted pedía un préstamo también recibía un préstamo a una tasa baja, porque usted no puede querer las dos cosas, de que págueme caro mi ahorro y además cuando yo voy a pedir dinero, démelo barato. La tasa pasiva y la tasa activa. Usted tenía una intermediación controlada, modesta, limitada de la asociación o de la entidad mutualista por ser el agente intermediario entre el ahorrante o ahorrista y el prestatario o el que tomaba el dinero. Entonces eso se destruyó. Entonces se encareció todo ese dinero hasta el punto de que los dominicanos de clase media, para la cual fue diseñado el sistema mutualista, dejaron de calificar para los préstamos de la vivienda y yo puedo poner muchísimos casos de eso. El resultado ahora, bueno, ahora todo está más o menos siguiendo una misma pauta en términos del costo del dinero y eso ha desdibujado totalmente el rol de las entidades mutualistas. Del lado de las entidades comerciales hay una expoliación. Usted va y pone una cuenta de ahorro en el banco y el banco se queda con el grueso entre lo que le paga a usted y lo que le cobra al que toma prestado. Y por eso que tienen, usted no ve las noticias en la prensa, los bancos, cada vez que abren la boca para decir que han ganado miles de millones. Dinero. Bueno, pero un día van a romper el saco, por lo que yo decía hace un rato, que van a tener tanto dinero parado que van a perder dinero. Pero ahí llegaremos, porque dice el refrán que no hay peor sordo que no oye, el que no quiere oír, y peor ciego que no quiere ver. Vamos a ver otra llamada. Adelante. Adelante. Sí, bueno, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos. Le habla Rafael Baez del ensanche Luperón. ¿Cómo está usted? Adelante, señor Baez. Yo quisiera preguntarle a usted, esa compañía de generación eléctrica, lo que teníamos nosotros, que teníamos un dinero en una de esas islitas de más para allá de Puerto Rico, yo no me acuerdo cómo se llama ahora, que eran... ¿Islas Vírgenes? ¿Eh? ¿Islas Vírgenes? No, la otra. Ahí está San Croix, ahí está... bueno, está... No, él quiere decir, no estaba el dinero de la Corporación de Electricidad. Sí. Ah, en Gran Caimán. En las Bahamas. Las Bahamas. Ah, ok, eso está hacia el norte. ¿Desapareció, cogió un avión él mismo o nadie sabe dónde está? Bueno. Mire, el presidente del Senado de la República fue quien dio la información de que de esas cuentas en Bahamas y Gran Caimán habían desaparecido 300 millones de dólares. Imagínese. Y que no se sabía el destino. Sin embargo, el informe que acaba de presentar una comisión técnica que estuvo trabajando todos estos meses a una comisión del Senado que preside el senador Abinader y que parece que se va a tener que conocer o dar a conocer y entregar directamente por parte de un grupo de ciudadanos a la Procuraduría General de la República, porque el Senado parece que se ha sentado encima de ese informe y no lo quiere darle curso, ¿no? De acuerdo a las informaciones que yo tengo. Lo que dice ese informe es que ese dinero no existió nunca y que ellos pagaron una comisión a los bancos para que le tuvieran ahí 708 millones de dólares, ahí aguantados durante un par de días o durante 3 a 4 días, para limitado, que cuando el gobierno dominicano hiciera las verificaciones a las cuales estaba obligado, encontrara que ese dinero estaba ahí. Pero tan pronto eso se hizo, y eso fue a sabiendas la gente de la CREP, con Antonio Isa Conde a la cabeza, que fue el primero que le pidió a la Junta Monetaria de entonces que dieron la autorización registrando como que ese dinero había ingresado a la economía. Óigame bien, qué fraude. Y la Junta Monetaria dio esa resolución. Ahora vaya usted a buscar ese dinero, ahora no aparece el dinero, porque no existió nunca, pero eso está en ese informe. Lo retiraron. Entonces vamos a ver cuando ese informe llegue a manos del Procurador General de la República y de DEPRECO, o sea, el Departamento de Prevención de la Corrupción, que si el señor Isa Conde va a seguir jugando golf como está ahora por allá, por la costa este del país, en todos esos hoteles de turismo, ¿no?
porque ahí lo incrimina él directamente en un fraude en perjuicio de la nación. A él y al que se lo ordenó, que fue el presidente Leonel Fernández. Fraude mayúsculo. Bueno, otra llamada, por favor. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Leopoldo. ¿Con quién hablamos? Contreras. Oh, Contreras. Oh, Contreras. Tiene la voz media Sí, disimulada. tiene gripe. Bueno, sí, me acosté muy tarde anoche trabajando. Ah, caramba. Y me levanté temprano. Ah, ¿hay luz? Bueno, yo tengo aquí la manera de producir verdad que sí, sí, tú te autoabasteces. Como yo trabajo sí. en electromecánica, pues tengo Sí. que fajarme a producir mi propia energía. Eso es correcto. Adelante, amigo Contreras. Ingeniero, ¿cuál es la cartera que tiene el presupuesto más elevado aquí en el país? Fuerza Armada, tengo yo entendido. ¿Verdad que sí? Sí. Pero eso no se dijo en campaña. No, la cartera más elevada es la del presidente de la República, los fondos 1401. No, ahí van a pagar todos los excedentes presupuestarios de la nación, que son subestimados siempre. Yo hablo aparte de eso. Ah, bueno, no, pero Sí. para que pongamos la cosa clara, que esa es la que más dinero Porque tiene. la 1401, Sí. esa no tiene fondo. No. Pero, oiga bien, caramba, yo estuve observando y de un pequeño repaso. Y yo vi la señora Milagros Ortiz Bosch firmar un acuerdo de préstamo con el Banco Mundial que fue de 58 millones de dólares para educación y alfabetización de adultos. Eso hace como 2 meses o 3 meses que yo vi eso. Sí. Vi también una porción también al Senado de la República, que eran 27 millones, que creo, para la modernización del Congreso. Así Vi también 10 A esa modernización hay que cogerle mierda. Ajá. ¿Usted se imagina que nos estén cambiando las instituciones, financiando con dinero que viene de fuera y con instituciones que vienen de fuera? Yo sé a dónde va él. Yo no quiero hablar de eso, Leopoldo. Tú sabes que eso tiene su cocorícamo. Sí. Pero 10 millones también para la modernización de los ayuntamientos. Ujú. Oye bien, Entonces vi que hay una cartera de préstamos que viene del gobierno pasado, que la aprobaron ahora, de 270 millones de pesos para ambiente, purificación, saneamiento y esas cosas de agua, río, bueno. Pero tú sabes cuál es el saneamiento del agua, ¿no? La Sí, privatización del agua. Yo sé. Pero también vi 130 millones que descongelaron del acuerdo de San José, ¿verdad? Sí. Que lo van a tomar para viviendas. Sí. Lleva nota, Leopoldo. No, pero déjame hacer una aclaración. Eso que se está diciendo sobre los 130 millones, eso es lo que los norteamericanos llaman wishful thinking. ¿Qué quiere decir? Que eso, usted piensa, intenciones. sí, usted está pensando con su intención lo que no es. Es decir, eso no es verdad. De hecho, lo que hay son 5. Hay 130 millones, no, probablemente da 130 millones de disponibilidad de un crédito acumulado en el Banco Central de México, a favor del Banco Central Dominicano, para exportaciones y cosas que ellos no quieran vender, servicios, bienes y servicios. No es lo que nosotros queramos, es lo que ellos estén de acuerdo en usar ese dinero. Ahora, el gobierno aquí está disponiendo, por lo menos de dientes hacia afuera, de eso, como si eso estuviera ahí sin ninguna condición. Pero es el presidente de la República, Leopoldo, y a él le creemos. Y él lo dijo. No, pero tú sabes que él no sabe de eso. Él está hablando de eso así, creyendo que es en esas condiciones, porque la gente que tiene al lado para decirle, presidente, eso no es así, tampoco se lo dicen. Ay, como estamos metiendo hondo con el presidente, pero mira, él dijo en la junta en la reunión que tuvo con la Asociación de Junta de Vecinos del Distrito, que tendría 325 millones de dólares que vienen de Bélgica para las cañadas. Él dijo otro nombre, pero yo voy a decir las cañadas. Entonces yo le digo a él que, por Dios, ya que la cartera, ya que los principales cuartos van a la Guardia, si él quiere, Leopoldo, yo le ofrezco que de esos 325 millones de dólares que vienen para cañadas, hacen un promedio de 5.525 millones de pesos, que se coja 3.000 millones para que lo invierta en cualquier cosa por ahí, y me deje 2.125 en el Banco de Reserva y me entregue el Departamento de Ingeniería del Ejército, que yo le voy a sanear toda la cañada con pesos dominicanos, y le van a sobrar 3.000 a él. Que no me invierta los 325 millones en cañada, que eso es un abuso. No, bueno, yo te puedo decir que todo eso responden al término del wishful thinking. Mira, Leopoldo, dice don Alfredo, ¿me está escuchando? Sí. Que en el 2004 no van a haber elecciones al ritmo que vamos de préstamo. Que lo que va a haber, que el día 15 de agosto el señor presidente de la República va a firmar un documento por televisión y va a decir
no debemos un centavo. El país se vendió. Sí, lo que tenemos es 72 horas para irnos. Y el último que salga que apague la luz. Bueno, creo que tenemos tiempo para... Gracias, Contreras, por hacerme reír. Se nos terminó el tiempo. Bueno, vendremos mañana con otra... Apegado a la verdad, donde la noticia y la ética marchan juntas. Multimedio, Teleradio América, líder en comentarios, presenta Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita.